Hola Ivo, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Están súper callados, no sé si llegué en mal momento o algo por el estilo. Estábamos hablando mal de ti, justo. Por eso me dolía la oreja. Tiene un minuto de silencio, pero bueno. Minuto de silencio. No, es que yo estaba justo intentando empezar la grabación, cosa que ya ocurrió, de hecho. Em, y había dicho que íbamos a comenzar como a las 18:05, esa es la hora. Así que, bueno, vamos a comenzar. Les saludo a todas y todos. Muchas gracias por venir, por participar, por comprometerse también con Andesnet al estar aquí presente. Eh, Les voy a inmediatamente voy a compartir pantalla de manera de que es una ventana, podamos entonces trabajar en función de esta, perdón, eso está bien después, de esta agenda, ¿ok? Por favor, si es que captan ustedes que hay gente que se me está quedando fuera, que está, me interrumpen nomás ya, porque tengo que hacer yo también el ingreso de la gente. Bueno, en esta reunión plenaria la tabla que tenemos, eh, admitir, la tabla que tenemos por delante entonces tiene estos 5 puntos, pero que los resumimos al final en 3 puntos, ¿ya? Pero vamos a hablar sobre el avance en el proceso de formalización de AndesNet y esto ligado entonces a la propuesta de estructura organizacional, que yo creo que es un punto bien importante para hablar hoy. También queremos reportar sobre nuestra participación en el Leadership Meeting de la semana pasada, que fue muy relevante. No, no sé si nuestra participación fue relevante, creo que el meeting fue relevante. Y también los organizadores de charlas científicas AndesNet quieren ocupar un tiempo y dos de ellos a su vez también quieren conversar sobre la creación del grupo BACG y SC for Grads Andesur en el alero de AndesNet. Así que al final de la reunión vamos a dejar un espacio de tiempo como para aquello. ¿Hay gente esperando? No. Ahora sí. Juan Díaz y la Mari Contreras. ¿Ya? Em, Bienvenidos todos. Entonces seguimos con entonces el primer y segundo punto, porque finalmente lo que hice acá fue fusionar esos dos puntos para avanzar más fácilmente. Y lo primero que puse aquí son recomendaciones en definitivas que emanaron de Termas 2.0. Las dos recomendaciones que yo destaqué y tomé, digamos, de lo que vimos en Termas, que eran quizás las más importantes. La primera era acercarnos a los tomadores de decisiones políticos. Eh, Ahí viene Cristian. De manera de avanzar hacia una estructura formal y un financiamiento de AndesNet, ¿no es cierto? En coordinación con instituciones gubernamentales. Y el segundo punto que era muy importante también era replicar, esto salió de la asamblea, digamos, replicar la estructura de los comités que tiene SZ4D dentro de AndesNet, permitiendo o avanzando hacia el balance entre distintos grupos, entre distintas categorías de investigadores y también en términos de género. Eh, Así que, ¿qué ha pasado después de Termas 2.0? Bueno, hay que decir primero que nada que efectivamente estuvimos bastante silenciosos después de Termas 2.0. Yo diría que el comité organizador quedó exhausto después de esa reunión. Y la verdad es que no avanzamos mucho, digamos, después de las termas. Hubiera sido ideal quizás generar un informe final, digamos, con las conclusiones, etcétera, y poder avanzar más rápido. Pero fue imposible y nos reactivamos, la verdad, nosotros como comité ejecutivo hace un mes atrás, un poco más, un poco menos quizás de un mes atrás. Pero han habido avances, ¿ya? Sobre todo respecto al primer punto, yo creo que es importante poderlos comentar, ¿no? Este avance, particularmente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Información y Conocimiento. Eh, ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, lo primero que hubo fue una reunión directamente con la ministra,
Y esto fue, algunos lo sabían que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Ocurrió el día después de que terminó el meeting de Termas. Tuvimos una reunión en la que estuvo presente por el lado de AndesNet, en realidad estuvo Cristian Faría, Álvaro Amigo, Sergio Barrientos y yo, como parte del comité ejecutivo. Y por parte de CZ4D estuvo Emily Brodsky y Diana Roman, acompañados a su vez por Chilby, no recuerdo el apellido de ella, pero era la representante de la National Science Foundation en Termas y además representante de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Fue un meeting entonces a bien alto nivel y lo que queríamos como objetivo, digamos, en esa reunión era que la ministra captase, bueno, el otro que estaba presente, perdón, era Gonzalo Arena, que los que estuvieron en Termas se acordarán era el representante del ministerio en ese meeting, que es a su vez el encargado de relaciones internacionales del ministerio. Y el meeting fue muy bueno, la reunión fue muy buena en el sentido de que la ministra logró captar la relevancia del proyecto, logró captar la intención de NSF de poder avanzar en el financiamiento de esta iniciativa, particularmente en la instrumentación de gran nivel que se quiere instalar en el país. Y también captó el rol que nosotros como chilenos queremos tener, digamos, en la participación a nivel muy vertical, perdón, horizontal, digamos, muy de partners reales en la generación de ciencia y conocimiento en nuestra colaboración con los colegas americanos. Y también captó la necesidad que teníamos nosotros de formalizarnos y de poder tener financiamiento como para poder existir realmente, como AndesNet. Todo eso fue fantástico entonces y quedamos de seguir trabajando a través de Gonzalo Arena en lo que podrían ser definiciones más concretas. Otro punto que ella misma nos mencionó, que nosotros fue una sorpresa total, fue la idea que tiene el Ministerio de Ciencia de avanzar hacia un tipo de financiamiento de infraestructura para la ciencia que en este momento no existe en el país. ¿Ya? Un mecanismo de financiamiento, ¿no es cierto?, para grandes infraestructuras que no sean a través de concursos, sino que sean para comunidades realmente completas, ¿no es cierto?, que podrían beneficiarse de una inversión grande hecha por el Estado chileno. Y a ellos les parecía entonces, y nos lo comentaron directamente, que realmente esta iniciativa podía calzar muy bien con esa intención, si es que AndesNet lograba formalizarse, ¿no es cierto?, y poder entonces ser una contraparte no solo lo que es el uso de la información que podría salir de las redes, sino colaborando, contribuyendo también con desarrollo de tecnología para esas redes. Así que nos quedamos muy contentos de la reunión y con muchas ganas entonces de seguir trabajando con ellos. Como les digo, hubo un tiempo entre medio, un mes y tanto, en el cual no se avanzó mucho, tal vez como en términos más formales, pero sí, tanto Sergio Barriento como Álvaro Amigo siguieron en reuniones en comunicación constante con Gonzalo Arena. Y esto ha seguido y acabamos de tener una reunión, Cristian Farías y yo, hace 15 minutos atrás con él, para ponerle al tanto a Gonzalo de qué es lo que pasó en la reunión de la semana pasada y alinearnos un poco más. Y él sigue manifestando el gran interés que hay por parte del ministerio. Él, además, hay que decirlo, ha estado trabajando semanalmente con la gente de la NSF en Estados Unidos bajo una especie de tutoría, digamos, que da la embajada norteamericana y particularmente entendiendo mejor qué es SZ4D, hacia dónde va, cuáles son sus timings y cómo nosotros los chilenos podríamos participar a través de una iniciativa del ministerio. Así que yo creo que son buenas noticias en ese sentido y es necesario seguir avanzando en esa línea y ahora les voy a contar un poco más en concreto, cuando pasamos al próximo punto, en cuál es la línea de trabajo que debiéramos seguir con el ministerio, hacia dónde debiera ir AndesNet para poder aprovechar esta oportunidad. Es de perogrullo comentar que esta oportunidad se acaba de acá a 2 años más, cuando el gobierno deje de estar en acción. No sabemos qué va a pasar después, pero realmente el timing, y lo hablamos con Gonzalo también, es ese. Hay que trabajar muy duro en estos próximos 2 años, de manera de que esta oportunidad se concrete de forma real y quede establecido más allá del gobierno de turno. Voy a seguir hablando, digamos, cuando termine el segundo punto completo, el primer punto completo, voy a dar la palabra para que podamos conversar, ¿ya? Pero si quieren pueden ir anotando también sus preguntas en el chat, si así lo desean. Respecto al segundo punto que está marcado acá, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con replicar la estructura de comités de CZ4D. Bueno, efectivamente nosotros tenemos una propuesta
que hemos estado conversando al alero del comité ejecutivo y que se enlaza finalmente también con esta posibilidad de formalizar AndesNet. Y hacia allá quiero ir entonces con esta diapositiva que pongo acá, que ha sido elaborada principalmente por Laura Bono. Esto voy a ver si acaso hay que ingresar más gente, parece que no, por el momento. Y digamos, Laura ha creado esta bonita figura en base a lo que nosotros hemos venido conversando un poco, ¿ya? Pero hay algunas modificaciones, hice yo ahora después de hablar con Gonzalo Arena, ¿ya? La idea nuestra, la idea que tiene el ministerio, o sea, la idea en realidad nace de nosotros, ¿ah? Nació más bien del comité ejecutivo, al conversarlo con los colegas norteamericanos también, y conversarlo con algunos colegas chilenos que no están en el comité ejecutivo, pero al mencionársela ahora a Gonzalo Arena le hace total sentido y parece ser realmente quizás la mejor estructura que es, al margen de lo que pasa acá abajo, ¿ah? Perdón que lo ponga así, pero de lo que pasa de aquí, de esta flecha hacia abajo, lo hablamos después, ¿ya? Lo voy a hablar ahora en un momento. Pero lo importante es que la figura formal que podría alojar a AndesNet es más bien un consorcio. Un consorcio de instituciones, de universidades, pensamos, y de instituciones públicas, como Senagiomin, el Centro Sismológico o cualquier otra que vaya, o de, por ejemplo, institutos o centros de investigación que tengan personalidad jurídica. Todas estas instituciones podrían formar un consorcio y este consorcio en definitiva sería quien de donde delegaría la estructura interna de AndesNet. Pero lo importante es el consorcio aquí. Y el consorcio parece, o sea, porque nos dicen del ministerio, en realidad, digamos que hay una necesidad dada por la oportunidad, ¿no es cierto? Hay una oportunidad de que podamos tener una relación directa con el ministerio, quizás tener hasta recursos directos del ministerio sin concurso, pero siempre que sea para una comunidad y no para un grupo de investigadores. Y esa comunidad tiene que existir dentro de cierta formalidad. La forma de darle, la manera de poderle dar esta formalidad pareciera ser óptimamente la creación de un consorcio. Pensamos en un consorcio en realidad con un modelo similar al que tiene, no sé si todos lo conocen, pero el NHLPC, que es el National High Performance Computing Lab, ¿no? El Laboratorio Nacional para Computación de Alto Rendimiento, que es un supercomputador que es administrado no por una universidad, sino por un consorcio de universidades. O es similar a la figura que también tienen los mismos americanos para administrar sus telescopios astronómicos, por ejemplo. No son de un instituto o una universidad, sino que son de toda la comunidad. Y la idea acá, para formar el consorcio y tener una estructura formalizada que nos permita acceder a recursos, hay dos formas, pensamos nosotros. Una es de abajo para arriba, es decir, yo, Andrés Tazara, hablo con mi rector, Carlos Saavedra, y le planteo que él tiene que liderar al final la formación de un consorcio o estar de acuerdo, cosa que voy a hacer el lunes, de hecho, tengo una reunión con él para plantearle justamente esto, y que cada uno de nosotros también cumple un rol similar en su propia universidad y empuje desde abajo hacia arriba, pero ustedes entenderán que ese mecanismo podría demorar varios años en concretarse. La otra posibilidad, que es complementaria en todo caso, es que sea la ministra de Ciencia quien invite a los rectores y a los directores de instituciones a formar parte de un consorcio que se va a formar sí o sí bajo el alero del ministerio. Y eso es lo que conversamos con Gonzalo Arenas recién. Él cree que es factible, él cree que es una buena solución y cree que la ministra podría estar interesada en realizar esta acción. Para ello va a necesitar, por supuesto, que nosotros seamos más concretos en términos de para qué formar el consorcio, cuál es el rol, cuánto tiempo podría estar operativo, cuáles son sus mecanismos internos y sus planes de trabajo a futuro también, por ejemplo. Pero el trabajo, o sea, estamos en la línea de comenzar un trabajo concreto, tanto con la ministra de Ciencia como internamente con nuestros rectores para ir a formalizar este consorcio, ¿ya? Y eso es algo que quiero que discutamos, es algo que creo que sería bueno que pudiéramos escuchar opiniones de todas las personas de cómo poder estructurar esto, cómo poder hacer una acción coordinada, ¿no es cierto?, para ir a formar este consorcio. Bueno, por eso la pregunta acá, ¿no es cierto? ¿Será la ministra quien, en definitiva, invite a formar el consorcio? Ojalá sí sea. Aunque sea ella, de todas maneras nosotros tenemos que llegar desde abajo a nuestros rectores, más quizás en concreto a los vicerrectores de investigación,
para poderlos convencer, ¿no es cierto?, de que es una buena idea participar acá, ¿no? Un consorcio que quizás no va a requerir, digamos, mucho dinero para funcionar como tal, como estructura, pero sí podría tener un beneficio enorme para, bueno, todas las instituciones que ahí participen. El ideal sería que todos estuvieran, que no se reste nadie. Es un poco nebuloso, así lo quisimos poner en realidad como dentro de una nube, porque es súper nebuloso. En este momento no tenemos ninguna idea de cuál va a ser la forma de tener el consorcio, etcétera, ¿no es cierto? Quiénes lo van a formar, su estructura interna, su funcionamiento, nada, ¿no? Pero está el concepto clave. Y formado el consorcio, de ahí entonces habrá cierta relación también que definir con ya la operación misma de lo que sería AndesNet. Y aquí, como ven, la estructura que tenemos en realidad es simplemente replicar de alguna forma la estructura que ya tiene el mismo SZ4D, ¿ya? Y esto no es porque seamos unos copiones nomás, sino que porque realmente, dada los objetivos que tendrían AndesNet, bueno, eso es otra cosa a discutir, ¿no es cierto? O sea, cuando vayamos a hablar con la ministra, le vamos a plantear que el objetivo nuestro es simplemente ser una contraparte de Z4D o mucho más. Creo que va a ser mucho más. Pero sí o sí, igual el objetivo fundamental será poder ser partners en la colaboración con SZ4D una vez que se concrete la iniciativa del proyecto. ¿Ya? Voy a volver después entonces a esta estructura organizacional. Y aquí simplemente plantear algunas ideas, ¿no?, que tenemos como modelo. Tenemos un par de modelos más, pero yo creo que este es el que mejor refleja la idea más consensuada dentro de del comité ejecutivo, que es que el consorcio esté formado por universidades e instituciones, ¿no es cierto?, de todo tipo. Ojalá todas las universidades e instituciones sean parte del consorcio. Y la idea entonces es que cada institución, en definitiva el rector o el director, que es quien va, director por ejemplo de Senagiomin, que son quienes van a firmar probablemente el convenio de creación del consorcio como representantes legales, ese representante legal delegue al menos un representante dentro del directorio del consorcio, ¿no?, que es lo que se llama el comité directivo o directorio del consorcio, donde habrá un representante por institución, o dos, habrá que definirlo, y este directorio actúa efectivamente como un comité directivo, en el sentido de que toma decisiones estratégicas importantes y las acciones que se generan al alero de AndesNet deben pasar por un visto bueno del consorcio. El consorcio el que al final mueve, yo diría, institucionalmente, también estratégicamente, a AndesNet con su poder, con su fuerza, ¿no es cierto? Pero a su vez también delega en todos los otros comités para abajo el desarrollo, digamos, de de la actividad. Entonces, por un lado, importantemente, este directorio, ¿no?, debiera elegir el comité ejecutivo de AndesNet, ¿ya? En este momento el comité ejecutivo somos algunas personas que quedamos ahí porque no tenemos ganas de trabajar en esto, digamos, y que no quede votado, pero lo hacemos con un tiempo, pucha, súper limitado y con harto esfuerzo, y obviamente no es replicable ni se puede mantener en el tiempo. Acá lo que tiene que pasar es que tiene que haber una rotación en ese comité ejecutivo y que debiera venir entonces de miembros del directorio que estén rotando. ¿Mm? Y bueno, formado el comité ejecutivo de AndesNet, entonces responde al directorio, pero en sí tiene decisiones quizás independientes en algunas materias más ejecutivas, y es la cabeza de la estructura de AndesNet, ¿ya? Así es como lo imaginamos. Obviamente todo esto está súper en pañales, súper en la nebulosa, pero yo creo que da un pie como para que podamos discutir de aquí para adelante cómo avanzamos con esto, ¿ya? Vuelvo entonces a la diapo anterior, más que nada ahora sabiendo un poco mejor cuál es la idea que tenemos nosotros del consorcio. Claro, de aquí daría el comité directivo o ejecutivo y se abren todos estos otros comités, ¿no?, que son en tres ejes, en realidad, como lo hemos visto. Primero, comités operativos, que están relacionados con aspectos específicos de la ciencia que queremos hacer, el modelamiento, la instrumentación, pero también equidad e inclusión, que esto sería, en el caso de SZ4D, es lo que se llama el BACG, que de esto nos va a hablar Catalina Morales al final de la sesión, ¿ya? También están los comités técnicos, los que ya conocen ustedes, terremotos, volcanes, remoción en masa, y importantemente también este comité de jóvenes investigadores que en parte es lo que también nos va a hablar Javier eh, este, al final de la reunión, ¿ya? Pero esta sería un poco la estructura, también la podemos discutir, yo creo que en algún punto vamos a tener que hacer una especie de meeting solamente como para trabajar este tema de la estructura. ¿M?
Bueno, eso es lo que entonces quería mencionar respecto al primer punto. Em, si yo hago esto ahora, ustedes siguen viendo esa pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Yo lo estoy viendo usted ahora. Tengo la pantalla ya, pero abro la palabra entonces para que quizás en 10 minutos podamos conversar un poco al respecto. Quien quiera opinar, digamos, sobre lo que les he contado y quiera aportar con ideas también de cómo avanzar, va a ser súper bienvenido. Leoncio, por favor. Gracias, Andrés. Yo quiero hacer una pregunta. En realidad quisiera saber un poquitito más en detalle las ventajas que presenta la estructura de un consorcio, digamos, desde el punto de vista de cómo se pueden gestionar recursos, cuáles son como las herramientas que abre el que sea un consorcio para entender un poquito más el concepto de la estructura. Ya. A ver, la idea, o sea, el consorcio viene a responder a la pregunta de cómo formalizamos AndesNet, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, es una, quizás de más alternativas que podríamos discutir respecto a cómo le damos una formalización. Porque entonces te puedo hablar del por qué es importante tener una formalización. Bueno, es efectivamente porque nos permitiría optar a recursos. La ministra, ella lo dijo, pero después Gonzalo lo ha repetido, que habría la posibilidad de que como comunidad pudiéramos optar a recursos directos para asegurar nuestra participación como partners reales, científicos, de una iniciativa tan gigantesca como es CZ4D. Lo que el ministerio ve bien, ¿no es cierto?, es que esto está dando la oportunidad a nuestra comunidad, ¿no es cierto?, de realmente tomar una estructura que asegure esa relación de partners horizontales y que rompa con la lógica natural, ¿no es cierto?, de la competencia interna que si se dejara al azar, claramente aquí estaríamos peleándonos quién va a colaborar con quién dentro de Z4D, digamos. Ellos mismos también, por cierto, digamos, han impulsado que nosotros formemos esta estructura porque quieren que haya una colaboración a nivel de partner. Entonces, en realidad, digamos, el consorcio viene a ser una respuesta a la formalización. Nosotros, la verdad es que no vemos otra estructura, otra alternativa, ese es el punto, ¿ya? Es difícil imaginar una alternativa distinta, es decir, podría haber una, por ejemplo, que una universidad se la juegue y diga, yo voy a alojar a AndesNet aquí, lidere todo el tema, ponga las lucas, los recursos, y les tengo que decir ahí que mi rector particularmente está muy interesado en algo así. Dijo que podía poner plata al menos por un año, digamos, con algunos decenas de millones de pesos como para poder avanzar en eso, pero a mí me parece que no es correcto. No puede ser que una institución sea la que lidere, ¿no? Tenemos que estar todos las instituciones de manera horizontal también, participando con igualdad en definitiva de condiciones, ¿no? Y el consorcio parece ser importante para eso. Yo creo que es difícil, no sé si a usted, eso me gustaría que pudiéramos discutir, pero si se le ocurre una estructura que fuera distinta, ¿no? Porque, a ver, voy al tiro, digamos, a responder a la posible, digamos, pregunta de, bueno, pero ¿por qué no hacemos un instituto? ¿Por qué no postulamos un instituto Milenio o un FONDAP? No, porque eso es un grupo de 5 PI o 6 PI, ¿no es cierto? Es la estructura lógica que siempre hemos seguido de la competencia, donde un grupo de PI se hace dueño, digamos, de una temática y la desarrolla. No es la estructura que nos sirve, pues tampoco nos permitiría colaborar con los gringos, digamos, en esa instancia. ¿Mm? Ya. Bueno, muchas gracias por Vale. la aclaración. Ivo. Ya, bueno, muchas gracias chicos por todo el esfuerzo que han puesto en esto, porque yo creo que son varias noches sin dormir. No tanto, pero... Bueno, en fin, mi punto está en que yo igual estoy de acuerdo con el tema del consorcio, me hace mucho más sentido que un tema en donde todos nos estemos peleando o mandando puñaladas y terminemos en cero y sea la crónica de lo que siempre pasa en Chile. Yo creo que impulsar el tema de la colaboración es súper importante y nos va a permitir también romper un poquito la barrera y evolucionar como comunidad científica. Yo tengo sí unas dudas respecto al tema de la estructura que tú planteas en la diapositiva siguiente, respecto a que cualquier identidad que mezcle gran cantidad de intereses y distintas visiones siempre va a requerir una gobernanza. Entonces, mi pregunta de fondo es cómo tú tienes un nivel 1 y nivel 2 y después viene AndesNet. ¿Cuáles son los roles que tú visualizas en cada uno de esos dos grupos? Que no me acuerdo el nombre, disculpa Andrés. ¿Cuáles son los roles bien claros de tal forma que no se estén sobrelapando? Claro, que en realidad hay un comité directivo o un directorio
y después un comité ejecutivo, que es el rol que estamos teniendo nosotros ahora, ¿cierto? Lo que hoy día tenemos es la existencia de un comité ejecutivo, que lo que hemos estado intentando hacer es que esto no se muera, que no se diluya. Realmente yo creo que más allá de eso no es mucho más lo que hemos logrado hacer nosotros. Pero digamos, en régimen, ¿no es cierto? Este comité ejecutivo debiera tener un rol más operativo, ¿no? Un rol de hacer que las estructuras hacia abajo funcionen bien, que haya buena coordinación, que los recursos que eventualmente podamos tener se destinen de manera adecuada, etcétera, ¿ya? Comité ejecutivo. Y el directorio es más una instancia en realidad de representatividad de las instituciones que estarían dentro del consorcio, ¿no? Los miembros del directorio yo creo que van a tener que velar en realidad porque los intereses de sus instituciones estén bien representados dentro de lo que AndesNet hace. Entonces hay una relación aquí entre el directorio y el comité ejecutivo, ¿no es cierto?, que es bien quizás compleja y hay que ver cómo se define, ¿no es cierto? Pero claro, es el comité directivo el que elige los miembros del comité ejecutivo y esto le deben rendir al comité directivo, digamos, en función de demostrar que las acciones que se están generando van en la línea de lo que cada institución también quiere, ¿no? Al final es como asegurar de que el bien último, final, ¿no es cierto?, del bien comunitario y que redunda en beneficio para cada institución realmente se cumpla. ¿Ya? Pero la verdad, Ivo, que a esta altura yo, chucha, tengo poca claridad respecto a todo esto. Esto hay que definirlo, hay que avanzar, digamos, claramente en esto entre todos, ¿no es cierto? Dándole una gobernanza que sea concreta, que sea realista además, ¿no es cierto? Y que permita cumplir los objetivos que tenemos como comunidad, ¿no? Que no sea al final, yo creo que lo más importante aquí es que no sea un impedimento, sino que al contrario, sea un catalizador de la colaboración al interior de AndesNet, ¿ya? Pero habría harto que discutir ahí. Mira, yo creo que hoy día a lo más vamos a poder conversar un poco más, ¿no? Hay dos palabras pedidas de Lucía y Juan Carlos, quizás un poco más, ¿no es cierto? Pero definitivamente aquí se viene un trabajo que hacer, ¿no? Y en el que espero que varios de ustedes puedan estar comprometidos también en el futuro. Ivo. ¿Mm? No sé si... Ya, gracias Andrés, sí, sí, eso. Vale. Lucía Sagripanti, quien me imagino que al ver todo esto dirá qué bonito lo que están haciendo los chilenos, pero nosotros los argentinos, ¿qué hacemos ahí? Lucy. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, no, en realidad saber si en esa idea de consorcio porque imagino que cuando todo se empieza a formalizar, por ahí o cambian los intereses o tienen en mente otro tipo de organización, pero pienso si siguen con la misma idea de que AndesNet sea algo de chilenos y de argentinos, o si se imaginaron como que los argentinos deberíamos intentar hacer algo similar, porque me imagino que si se están involucrando en el ministerio, como que el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino también debería estar involucrado. Mira, sinceramente, Lu, dentro de todas estas conversaciones no ha salido el tema argentino, ¿no? ¿Por qué? Porque las conversaciones con el ministerio, por supuesto, que han sido pensando cómo nuestro ministerio nos ayuda a nosotros los chilenos a enfrentar un desafío como este. Pero por supuesto que hay que resolver, o sea, hay harto que resolver en realidad en la relación con los colegas argentinos, ¿no? Dentro de AndesNet. Eh, digamos, hay que partir tratando de ampliar la participación de los argentinos y individual, como lo hemos hecho primero acá en Chile, ¿no? Primero individual, ahora estamos a un nivel más institucional. Yo creo que hay que avanzar hacia el nivel institucional también en Argentina. Y claro, si va a haber un consorcio AndesNet que va a estar ligado al Ministerio de Ciencia en Chile, lo que deberíamos pensar es que pudiera haber también una conexión con el Ministerio en Argentina. Quizás no a nivel de recursos y todo, pero sí un reconocimiento a nivel del Ministerio en Argentina, ¿no es cierto?, de la existencia de esta entidad que les permita a ustedes también participar de la misma forma en que lo vamos a hacer los chilenos, es decir, en igualdad de condiciones. ¿Ya? Pero es un tema, es claramente que es un tema. No está, yo creo, para nada resuelto, ni siquiera lo habíamos pensado, sinceramente te lo digo, ¿no es cierto? En realidad lo digo para saber un poco como cuáles siguen siendo los intereses o los objetivos, porque en Argentina estamos como en el inicio de ustedes de AndesNet. Recién hace una semana creo que
Creo que Emily se contactó recién con alguien de Segemar y creo que recién se está involucrando el ministerio y creo que hace poco se le comunicó al rector de la UBA, como que empezaron a contactar, creo que directamente desde Estados Unidos, algunas como involucrados dentro de instituciones, que era lo que para mí originalmente se tenía que hacer. Pero lo que veo que sucede es porque traté de participar de la reunión, pero finalmente se suspendió, en una que iba a participar alguien del ministerio y alguien del Segemar, es que no entienden muy bien a qué va la iniciativa. Claro. Y ahora ya llegó dentro del departamento de geología, ya se empezó a enterar la gente, pero tampoco entienden. Entonces yo, que creo que la semana que viene voy a hacer una reunión a nivel de mi institución, o sea, algo muy chiquito, pero no sé si tengo que seguir diciendo, bueno, anotémonos en AndesNet, que lo importante es la interacción Argentina y Chile, sí, es que el futuro de AndesNet es hacer un consorcio con el Ministerio de Chile, ¿entendés? Como que sí, te estamos entiendo. muy atrás de todo nosotros, como iniciando, y probablemente en Argentina todo sea bastante más lento de lo que fue para usted, no sé cómo fue el proceso de creación, pero yo por lo menos quiero saber si los objetivos siguen siendo los mismos de lograr participación. Claro. Igual entre Argentina y Chile. Mira, yo te puedo hablar desde mi opinión personal realmente, no voy a poder hablar a nivel del comité ejecutivo, pero me imagino que lo que voy a decir es algo que todos compartimos, que es que el ideal es que AndesNet incluya a chilenos y argentinos, digamos, en igualdad de condiciones y permita que esta comunidad de científicos chilenos y argentinos aproveche la oportunidad de SZ4D de la mejor forma posible desde la perspectiva científica. Pero es muy cierto que si la estructura acá en Chile va a pasar por un consorcio que va a ser patrocinado por el Ministerio de Ciencia, es difícil que en esa estructura organizacional, ¿no es cierto? Porque al final hay que pensarlo esto como la solución para poder tener una formalización que nos permita optar a recursos. Así lo veo yo, bien prácticamente. ¿Ya? O sea, que nos permita interactuar de buena forma con los gringos, pero recibiendo recursos, ¿no? Nuestros, chilenos en este caso, ¿ya? Ojalá que argentinos también. Se ve difícil, pero nunca hay que perder la esperanza. Y entonces, o sea, yo creo que el ideal es que estén ustedes dentro, pero tal vez por una cosa práctica, sí sea más fácil separar AndesNet Chile de AndesNet Argentina. ¿Ya? Y tener un proceso interno de ustedes que yo ya sé, o sea, también nos comentaron en Santa Cruz la semana pasada, supimos nosotros que Emily y la SZ4D, digamos, estaba contactando directamente con instituciones en Argentina, ¿no? Que a mí me sorprendió un poco, porque yo pensé que era el rol que nosotros teníamos, digamos, que nosotros deberíamos, digamos, trabajar con ustedes a nivel de investigadores para poder avanzar hacia las instituciones. Obviamente para mí, yo te lo digo bien sinceramente, si se libera esa presión en nosotros, yo lo prefiero, ¿cachai? Y si ellos son los que quieren directamente hablar con los argentinos, fantástico. Pero yo creo que eso va por un carril separado de la participación de los argentinos dentro de AndesNet. Yo a tu pregunta, yo te diría, pucha, sí, mejor que se inscriban en AndesNet, que llenen el formulario y que puedan estar por lo menos sabiendo qué está pasando acá y que avancemos juntos en una resolución, pero que no nos lo impongan desde arriba o desde Estados Unidos, digamos. ¿Mm? Bueno, ese era un punto también que quedó bien pendiente. Una de las muchas tareas que habíamos definido que había que hacer después de Termas era conversar nosotros, contigo, con Estela y con los otros miembros argentinos de AndesNet para ver una estrategia en conjunto de cómo seguir abarcando hacia adelante. Y pienso que hay que hacerlo, ¿ya? Es algo que debiéramos... Si querés, digo, no extendamos acá tanto, porque si Sí. querés, lo hablamos en otro momento, pero sí, lo que me pasaba a mí es que eso, necesito involucrar gente que esté a cargo de instituciones y que a mí se me escapaba mucho como... Mira, veamos de tener... yo creo que sería bueno tener una reunión que sea media hora la próxima semana o por ahí, ¿ya? Sí, Entonces... sí, bien. Lu más Estela, bueno, Estela estuvo allá, fue la representante argentina, digamos, en Santa Cruz fue Estela, ¿ya? No, y yo la semana que viene al menos voy a tener una reunión dentro del instituto, del IDEAN, explicando, y me parece que ya hay gente que al menos
va a empezar a involucrarse, así que de última ahí podría haber un poco más de personas, para no que no todo recaiga en las preguntas que pueda hacer yo o Estela. Claro. Ya, entonces esperemos esa reunión, quizá, ¿ya? Sí, Pero vamos ya coordinándonos. sí. Juan Carlos Báez, tú habías levantado la mano y ahora la bajaste. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, yo justamente me iba a referir al tema de la subrepresentación que hay de los argentinos, pero como ya se vio, no solamente quería agregar que tal vez lo que conversamos en Santa Cruz podría realizarse para tratar de involucrar más gente, que es una reunión invitando a los colegas argentinos, incluso a las instituciones, si es posible. Me quería referir un poco a esta otra cosa del consorcio que tú planteas, y a mí, desde el punto de vista de la estructura, me parece razonable y todo, pero todavía no me queda claro cuál es la tarea, cuál es el objetivo, digamos, cuál es nuestro propósito de existir como agrupación. Eso no me queda muy claro, y quizás, digo al tiro, me gustaría separarlo de SZ4D, en el sentido que si SZ4D no es financiado o alguna de las cosas no son financiadas, ¿cómo seguimos? Exacto. La verdad, yo en concreto pienso que esto ha sido una gran oportunidad de poder juntarnos, de poder conversar, ¿no es cierto?, de distintos temas, de los temas particulares que cada uno de nosotros desarrolla, y ver que podemos potenciarnos en conjunto. Pero no es si bien es una respuesta a lo que SZ4D nos plantea, pero yo pienso que no podemos depender de eso. Sí. Además, está decir que SZ4D no va a resolver temas económicos de Chile o argentino, de cualquier otro país que quiera estar involucrado. Por supuesto. O sea, eso va a tener que ser. Entonces, más que la forma, creo que todavía no me queda muy claro cómo es el fondo. Yo creo que Sí. todavía hay que discutir. Muy bien, sí, porque eso fue una de las cosas más importantes que acabamos de hablar con Gonzalo Arena. Él también nos decía de que hay que intentar plantear la creación de este consorcio amparándonos de la posibilidad de que ese Z4D finalmente no funcione, ¿no es cierto? Porque si es que estuviera totalmente unido, cualquiera diría, digamos, o sea, si es que falla ese Z4D, falla AndesNet, ¿y para qué se creó? Y efectivamente yo creo que ahí el clic del asunto está en definir algunos objetivos no solo comunitarios, de comunidad científica, sino también netamente científicos, ¿ya? Objetivos científicos para los cuales el poder resolverlo, ¿no es cierto?, implique el trabajo de toda una comunidad con un financiamiento de nuestro Ministerio de Ciencia para resolver esas preguntas científicas, ¿ya? Y que, digamos, la resolución de esas preguntas científicas va a ser mucho más simple y más directa y más rápida si ese Z4D existe y funciona, y podemos entonces aprovechar, digamos, esencialmente los recursos que ellos van a crear. ¿Ya? Entonces, pero es un tema que claramente hay que discutir. Yo creo que, me imagino que todos van a estar de acuerdo en que no podemos crear AndesNet o seguir, digamos, funcionando con AndesNet como una reacción a ese Z4D, sino que quizá es el momento justamente para empezar a ir más allá, ¿no es cierto? Y hay que ocupar esta posibilidad, esta instancia, para crear una comunidad fuerte, bien empoderada, ¿no es cierto? Y con posibilidades reales de surgir más allá de la colaboración con los gringos, ¿ya? Pero sí es un punto. Felipe, con esto vamos a terminar esta sesión, esta parte. Hola Andrés, hola a todos. Sí, gracias. También quiero replicar lo que dijo Ivo. Gracias por todo el esfuerzo que le han puesto a esto. Realmente se nota el trabajo, que han tenido pausa y todo, como tú dices, pero gracias por mantener esto vivo, porque hay buenas expectativas de poder hacer colaboraciones a gran escala en Chile, que hace rato que necesitábamos hacer. Te quería hacer una pregunta respecto a, bueno, primero, siguiendo un poco lo que decía Juan Carlos recién, que se cree un consorcio y una institucionalidad en Chile como contraparte de SZ4D, le va a dar un peso tremendo a la propuesta misma de SZ4D, digamos, porque igual, y Exacto. por lo tanto le da también más chances de que el proyecto sea financiado. Y bueno, y los gringos sabemos que tienen bastante intereses en Chile, si mal que mal la embajada por eso se está metiendo, y bueno, el litio probablemente tiene algo que ver ahí, pero los gringos están bien interesados en Chile. Entonces, estratégicamente sería una buena idea. Pero sí te quería preguntar respecto a cosas que he visualizado que pasan en ese Z4D,
como por ejemplo el asunto de postular a distintos temas y a proyectos como las libertades más o menos que tú puedes quedar o no, o posibles restricciones respecto a qué proyectos postulo, qué no, que son estratégicos, y además cómo manejar la competencia interna. Imagínate en la temática de un milenio, que tú mismo decías, 5 investigadores principales, vamos a tener a lo mejor 2 o 3 grupos que quieran estar compitiendo con una temática similar, ¿ya? Y eso podría generar, digamos, algún conflicto. Al mismo tiempo puede estimular diversificación de temas, digamos, que todos estemos postulando, pero con temas Complementario. novedosos, complementarios. Entonces, compitiendo sí, pero con otras temáticas, forzándonos a buscar otros temas. Entonces, eso en el Z4D ha pasado un poco de restricciones de postulaciones a proyectos, que es algo que a lo mejor deberíamos nosotros aprender a manejar dentro de lo difícil que va a ser. Pienso puede ser un desafío. Totalmente, sí, o sea, es así. Yo creo que ahora, de hecho, podemos pasar al punto siguiente, que es el reporte que vamos a hacer de la reunión en Santa Cruz. Y en ese contexto, quizás te podemos comentar un poco de lo que nosotros vimos, de cómo están resolviendo este problema también de la competencia interna, ¿no es cierto? De cómo una comunidad tan grande como son ellos, ¿no es cierto?, se organiza para poder aprovechar grants o propuestas, digamos, financiamiento, ¿no es cierto?, que están en la lógica de la competencia, pero están intentando hacer desde la comunidad. Entonces están tratando de crear modelos, digamos, realmente como para que la comunidad sea la que mande al final y no los PI. Y hay harto que aprender ahí. Ahora yo creo que nosotros estamos lejos de eso, ¿ah? O sea, AndesNet va a ayudar mucho a que esto sea transparente y que podamos, digamos, realmente quizás romper un poco esa lógica. Pero yo creo que, conociendo a mi gente, estamos todavía lejos, ¿ya? Pero, pucha, súper bien encaminados para allá. ¿Mm? Gracias. Vale. Bueno, vamos a avanzar, pero son un cuarto para las 7. Yo creo que mínimo vamos a estar hasta las 7:15, la verdad. No creo que podamos salir antes de esto. Pero avancemos, ¿no? Lo que viene ahora en realidad es el reporte de quienes participamos de AndesNet en el Leadership Meeting de Z4D. Y para esto yo le había pedido a Cristian Farías que pudiera él contar, digamos, qué es lo que hicimos. Pero, Cristian, a su vez, ¿estáis por ahí o no? Aquí estoy. Ya, vale. Seguido. Está ahí fuera de la oficina, ya. Ok, hay que ser sincero, ¿ah? Cristian no tuvo tiempo, yo preparé con muy poco tiempo también un par de transparencias que quizá el Cristian ni siquiera va a entender qué es lo que puse ahí o para qué. Pero ojalá que te sirva como apoyo, Cristian, esa era la idea. ¿Mm? No, tranqui, voy con todo. Voy poniéndole todo lo que pueda. Bien, yo creo que quiero. Este es como un reporte de actividades que tiene que ver con dos cosas. Un poco entender en qué está el SZ4D ahora y un poco qué pasó en el Leadership Meeting de allá de Santa Cruz. Hoy en día, y esto es súper interesante, que lo que pone Andrés acá tiene que ver con cuál es la estructura de grupos que hay hoy en día dentro de los comités de Z4D, que son varios, y la verdad es que a varios de nosotros nos toma tiempo entenderlos todos de alguna forma. Sabemos que tenemos los grupos que son temáticos y que ya los tenemos más o menos vistos, pero también hay otros grupos que son más integradores, otros grupos que tienen que ver con la parte operativa. Y en el Leadership Meeting nos juntamos fundamentalmente la gente que está más involucrada en la parte operativa, en el Steering Committee también, y en el Collective Impact también. Entonces la cosa es que la reunión en sí tuvo mucho que ver, transparencias, la reunión en sí tuvo mucho que ver con intentar encontrar cuáles son los siguientes pasos de SZ4D. Porque ya está más o menos claro para dónde va el tema en cuanto a la instrumentación. Y eso tiene que ver con ahora lo que viene es el diseño de los arreglos que se está haciendo en este momento también, pero también eso va de la mano de la postulación a financiamiento para ello, y eso toma un tiempo. Entonces hay una ruta más o menos clara en cuanto a la instrumentación que se tiene que seguir, pero la iniciativa no es solo instrumentación. Entonces la idea es poder de alguna forma u otra darle una forma de vida a distintas partes del Z4D, más allá de la parte que ya está financiada, que tiene que ver con la colaboración entre distintas partes, en cómo generar
distintas instancias en las cuales los estudiantes van de un lado para otro, en la que se pueden generar salida de terreno en Chile, salida de terreno en Cascadia, que son las partes que están dentro de lo que es la iniciativa, o sea, perdón, el proyecto es CINER, que fue lo que se ganaron hace poco tiempo. Entonces, no sé cómo va la siguiente en particular. Ahí estamos. ¿Quiénes son las personas que fuimos? Gracias. Estuvimos Andrés y yo por parte del Steering Committee, estuvo la Mari Contreras en la parte del Collective Impact, y en lo que tiene que ver con el Comité de Operaciones estuvieron la Loreto Córdoba, el Juan Carlos Báez y Cristian Escauriaza, sorry, me cuesta pronunciarlo. Trabajando, estuvimos todos en Santa Cruz, un poco hablando todo. Parte central de esto fue discutir un poco el centro, y estos son los objetivos de la reunión. La primera era justamente hablar de cuáles tenían que ser las actividades para una propuesta de centro, y esto quiero detenerme un poquitito porque la idea de tener un centro que sea como de SZ4D está relacionado con la importancia de generar ciencia, de hacer ciencia y tener una estructura en la cual los miembros de la red puedan hacer ciencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué cosas se investigan? ¿Quién hace qué? ¿Cuál es la estructura? Son las preguntas propias de algo de ese estilo. Por otro lado, también, esto era una pega muy de los gringos, también ellos tenían que clarificar bien la necesidad de instrumentación de parte de ellos, porque el MSRI, que es el fondo que se postula para la infraestructura, y en particular en nuestro caso para los arreglos de instrumentos, no solamente cubre instrumentación en Chile, sino que cubre un trozo de instrumentación en Estados Unidos, y eso implica que tienen que pensar bien qué es lo que tenían que hacer ahí. Luego, en cuanto a lo secundario, era explorar las implicancias de lo que pasa, las implicancias para Chile fundamentalmente, en cuanto a los arreglos para Chile, y eso era un objetivo bastante vago que no terminamos de ver del todo bien, ya les voy a hablar un poquito por qué. Y lo otro tenía que ver con hablar de cómo podríamos manejar la cantidad de datos y la forma en que lo haríamos de alguna manera, que también se ligaba con actividades propias del centro. Entonces, si vas a la siguiente, por favor, Andrés. A la siguiente, ahí estamos, vale. Entonces, esto es un pequeño timeline que aparece en cuanto a en qué está la cosa actualmente. La idea es generar un centro el centro de Z4D, donde la idea es poder justamente generar proyectos de investigación que estén ligados a la iniciativa misma, y que eso no esté necesariamente hermanado no esté dependiente, de la parte de los arreglos, sino que permita hacer la investigación en colaboración entre Chile y Estados Unidos y con Argentina también de buena forma. El SCINET tiene que ver con la colaboración, y tiene este timeline que está puesto ahí. Y ahora lo que están pensando es justamente las distintas cosas que se pueden ir postulando para ir financiando las distintas patitas del SZ4D. Por eso le hablaba que la cosa es ahora dotar de más estructura y más peso a la iniciativa, y por eso el centro es tan importante, porque la primera cosa que se puede postular, están pensando en una postulación del orden de dinero del orden de $3 millones por año durante, corrígeme Andrés si me equivoco, 5 o 6 años. 5. 5. Uh-huh. Y luego de eso, la idea es que también hay otras posibilidades que tienen para poder tener un financiamiento un poco más grande, pero que quizás se ven un poco más complejas para poder financiar un centro de mayor escala. Y después de eso es también tratar de llegar a la postulación al MSRI, que es lo que tiene que ver justamente con los arreglos. Entonces, de esa manera se van cubriendo la parte de ciencia, la parte del SCINET tiene que ver con la colaboración directamente, con el intercambio de estudiantes, y la parte del MSRI tiene que ver con los arreglos y la instrumentación. Esa es como la idea. Y sigue un poquito por adelante. No hay más, porque esto otro Ya, lo de ya dale. de los Entonces, chiquillos. ahora voy un poquito con las conclusiones de lo que pasó. Uh-huh. En cuanto al centro, ya que la mayoría de la conversación estuvo en esa línea, Disculpa, Cristian, ¿te puedo interrumpir un poquito? Solo para decir de que en realidad en la idea original que estaba en el Implementation Plan, que esta figura la sacamos de ahí, la postulación al centro era el año pasado, ¿ya? claro, Pero se corrió y ahora estamos, en realidad todo esto está aquí, hay que correrlo, se va a postular el centro
en realidad es ahora en noviembre, la primera llamada, digamos, pero es en marzo donde se manda realmente el proposal y el centro va a estar para el 2024. Esto no está financiado y la idea era formar el centro, crear la idea del centro. Lo que sí está financiado es el ZNet, ¿ya? Y eso es, digamos, trabajo que viene ahora para nosotros, para AndesNet, para el comité ejecutivo, va a ser la contraparte de organizar todos estos meetings, terrenos, etcétera, ¿ya? Solo quería decir eso, Cristian, disculpa. Muchas gracias, Andrés. Le agradezco también. Entonces, la conversión estuvo centrada en el centro, valga la redundancia, y ahí en ese sentido quedó más o menos establecido que científicamente el centro se tenía que involucrar mucho con lo que se llaman los cross-cutting teams del plan de implementación. Es decir, cosas como, por ejemplo, cómo una amenaza termina siendo influenciada por otras, como una amenaza gatilla a otra en particular, y tratar de entender de manera unificada todas las amenazas como a través de sus conexiones. Como que se entendió que eso podía ser algo importante. Pero en cuanto al financiamiento, se exploró mucho la idea de poder tener pequeños fondos de semilla que eran financiados por el centro. Hablaban de cosas de $30,000, después hablaban de $60,000, otra gente propuso $100,000 por proyecto que se pudiera financiar dentro del centro para que la comunidad se pudiera involucrar. Hubo discusión acerca de la estructura del centro, se habló de lo que podía ser una mesa ejecutiva también, como un board of directors, donde también ellos pudieran setear un poco las distintas expectativas de año a año de lo que el centro tiene que hacer, y después de que los distintos COAI que van quedando en cada una de las áreas más claras pudieran ir ejecutando un poco eso a través de este financiamiento de fondos semillas, que podía ser una idea. Pero está medio nebuloso todavía la estructura. Hay varias cosas que todavía hay que seguir viendo. ¿Cuál es la forma en que nosotros mismos nos podemos involucrar? Es una cuestión que hay que seguir discutiendo un poquito más, porque el tiempo no nos dio y estuvimos conversando mucho acerca de la parte científica, en lo que, por cierto, fue una conversación súper rica científicamente hablando, para poder hablar de la interdisciplina y cómo cada uno de nosotros podía aportar en ese sentido. Fue bastante provechoso en ese sentido. Entonces, en la mayoría del tiempo se fue en eso. En cuanto a la discusión de la implementación para Estados Unidos, a veces los colegas no lo tienen todo claro, pero al final igual hubo una idea por parte de ellos. Tiene mucho que ver con la comparación, generar bien la comparación entre Estados Unidos con Chile, buscar la diferencia, buscar las similitudes. El centro también tiene que investigar, incluso con los datos que ya existen, lo que ya se puede en esta comparación con Chile de alguna forma, y también eso nos llevaba a hablar de datos. Hubo harta conversación acerca de datos y empezó ya la parte como de discusión abierta de lo que va a ser la política de datos, dónde podría haber eso, y se vio que en el centro podía albergar la infraestructura para poder tener datos, en definitiva, un estándar de datos para que todos pudiéramos acceder a ellos de alguna manera y empezar a armar la política de datos propia del SZ4D. Entonces esas cuestiones quedaron ahí. En cuanto a nuestra parte de cuál es el impacto que tiene esto para los arreglos de Chile, la verdad es que fue súper nebuloso, porque nos pidieron a Andrés y a mí que pudiéramos hablar un poco acerca de lo que nosotros estábamos haciendo, cómo AndesNet estaba funcionando, y nosotros por supuesto les comentamos en qué estamos hasta el día de hoy, post-termas, y lo que hemos hecho con el Ministerio de Ciencia y lo del consorcio, como estaba pensando, pero no era muy claro qué es lo que querían en función de cómo esto tenía de implicancias domésticas para los arreglos de Chile. Y en ese sentido, por más, aunque Emily dijo que estaba contenta por lo que habíamos planteado, nosotros nos quedamos tan tranquilos, digámoslo en ese sentido, porque no sabemos muy bien cuán concreto quedó esa parte. Pero claramente el centro es relevante. De aquí a noviembre ya debería haber una iniciativa, una primera propuesta, como una carta de intenciones fundamentalmente, y hay harto trabajo que se están desarrollando en distintos comités como para ir dotando de estructura científica, de estructura humana, de estructura, distintos tipos de estructuras, las partes que podría tener un centro. Y creo que hablé mucho, así que eso creo que es más o menos el reporte rápido, a menos que Andrés se acuerde algo que yo me olvidé. A menos que también los otros colegas que estuvieron con nosotros en Santa Cruz también no colaboren con algo que yo pude haber dejado en el tintero. Sí, no, yo por mi parte no tengo nada que agregar, la verdad. Tal vez una impresión propia, pero prefiero no hacerlo en este momento. Sí, quizás, pues así lo hablamos también, Juan Carlos
la Mari, Mari Contreras, que son los dos que están aquí en la reunión ahora. La Mari en realidad no la veo. Entró, pero no sé si se salió. Pero Juan Carlos sí. Juan Carlos, ¿tú quisieras agregar algo, no? Solamente, bueno, muy buen resumen, Cristian. Faltó hablar sobre los legacy data, que también lo discutimos Dale. en ver, digamos, todo ese tipo. Se va a escribir varios artículos relacionados con, de 2 páginas relacionados con diferentes temas. Yo creo que la puerta quedó abierta todavía para responder esa pregunta que está en rojo ahí en el slide, que las implicaciones para las necesidades domésticas, ¿no es cierto?, los arreglos de Chile. También se discutió bastante sobre los instrumentación doméstica que ellos llamaron para la instalación que quieren hacer por el lado norte, digamos, no en Chile. Y eso también se discutió bastante, fue bien interesante porque nosotros no conocemos tanto las dificultades que presenta, digamos, trabajar en zonas que son muy extremas, son mucho más extremas que lo que ocurre en Chile. Básicamente eso yo quería agregar a lo que se trató en Santa Cruz. Vale. ¿Habrá preguntas entonces por parte de los asistentes sobre lo que acabamos de conversar? ¿No? Fantástico, qué bueno. Habría mucho que discutir aquí, yo creo, realmente en este punto, pero el Javi Ojeda dice, solo comentar que hay un aviso de tiempo límite, en 2 minutos más cerra la reunión. ¡Ah, chuta! Ups. ¿Y en dónde está ese aviso? Yo no lo vi. Ya, pucha, lo siento, así que fuera así, realmente yo no la seteé como para que tuviera un tiempo límite. Bueno, esperemos que no pase eso. Efectivamente, Javier tiene que hablar y también Catalina, ¿ya? Ivo, ¿tú querías decir algo? No, solamente quieres que quede la escoba si hacemos más comentarios. ¿Ah? ¿Quieres que quede la escoba? ¿Querías que quede la escoba tú? ¿Querías hacer un comentario para que quede la escoba? Sí, no, estoy tonteando. Mira, lo que tengo preocupación en Disculpe, pero Ivo, espera un poquito, Ivo, está bien, ¿ya? Pero efectivamente, como dice Leoncio, si se llega a cortar, yo voy a crear otro link y lo voy a mandar por el mail de Andesnet, ¿ya? Para que quienes estén interesados en que conversemos lo que viene después, que son sobre las reuniones de Andesnet y la acreditación de los comités, podamos unirnos y hacerlo, ¿ya? Ivo. No, el comentario iba retomando el punto que planteó Juan Carlos previamente. Es muy importante que, bueno, no sé el detalle fino de cómo fue la reunión, más allá de lo que comentó Cristian, pero yo creo que es prioritario para el tema del consorcio de que tengamos nuestros planes A, B, C y no sigamos solamente visualizando cómo reaccionamos a lo que plantean en Estados Unidos. Entonces, ese es un punto súper importante, Ivo. Yo creo, perdón que me meta ahí, re importante. Tenemos que tener un plan B. Yo siento que también hay que tener un plan B en cuanto al consorcio de qué pasa si se cae o qué pasa si no funciona todo tan rápido en Estados Unidos. Porque